Si sientes que llevas tiempo sosteniendo, aguantando, manteniendo todo en pie, y aún así hay algo dentro de ti que se siente rígido, cansado o atrapado, este mensaje es para ti. Este año 2026 no llega para quitarte seguridad, no viene a romper lo que has construido. Viene a hacerte una pregunta muy sencilla y muy profunda. ¿Desde dónde te estás sosteniendo? Tú eres tierra. Eres constancia, estabilidad, cuidado y presencia. Tienes costumbre de avanzar despacio, construir con paciencia, aferrarte a lo que te da calma. Pero 2026 trae una energía diferente para ti. Este año la vida te invita a aflojar, no a derrumbar. Cuando hablo de aflojar no me refiero a perder seguridad. Hablo de dejar de apretar donde ya no hay vida, flexibilizar confiando y fluir. No para quitarte raíces, no para desestabilizarte, sino para que tu seguridad no se vuelva rigidez. Puede que sientas que algunas estructuras ya no te sostienen igual, que lo que antes te daba paz ahora pesa. Que la vida te pide moverte un poco, aunque eso te puede incomodar. Esto no debe sentirse como una amenaza, es una invitación al crecimiento. 2026 te enseña que no todo se cuida quedándose igual, algunas cosas se preservan cuando te permites transformarlas. Tu fortaleza no está en resistir siempre, está en adaptarte sin perderte. ¿Qué puedes soltar ya? No es que lo hayas hecho mal hasta ahora, es que ya no eres el mismo. En 2026, Tauro empieza a soltar ciertas formas de sostenerse que alguna vez le dieron seguridad, pero que hoy ya limitan su crecimiento. Empiezas a soltar el apego a lo conocido solo por miedo a lo nuevo. Empiezas a soltar la rigidez frente a los cambios inevitables, no porque estés perdiendo estabilidad, sino porque estás aprendiendo a confiar. Y también sueltas la idea de que moverte es perder seguridad. Este año descubres que puedes cambiar sin traicionarte. Soltar no es quedarte sin base, es permitir que tu base respire. ¿Qué nace cuando aflojas? Cuando Tauro se permite flexibilizar, algo muy valioso empieza a activarse. En 2026 nace una confianza más profunda en ti mismo. Ya no dependes solo de lo externo para sentirte seguro. Nace una relación más amable con el cambio. Dejas de verlo como amenaza y empiezas a verlo como movimiento. Y nace una forma distinta de disfrutar, más presente, más consciente, menos basada en el control y más en la experiencia. Algo importante para Tauro en 2026 es entender que no todo lo que cambia se pierde. Tal vez sientas que ciertas rutinas ya no te sostienen, que algunos apegos ya no te nutren, y eso no significa inestabilidad, significa evolución. No todo lo que se mueve es una amenaza, a veces es crecimiento. La herida del si suelto, pierdo. Tauro suele crecer creyendo que soltar es arriesgar demasiado, que cambiar es perder seguridad, que quedarse es la única forma de estar a salvo. 2026 viene a cuestionar esa creencia con suavidad, pero también con firmeza. Este año te muestra que la verdadera seguridad no siempre está en lo que permanece, sino en lo que puedes sostener dentro de ti. Hazte una pregunta: ¿desde cuándo confundes estabilidad con rigidez? Relaciones y vínculos en 2026. En 2026, Tauro revisa profundamente cómo se vincula desde el apego. Te puedes dar cuenta de que a veces te quedas donde ya no hay reciprocidad, solo por miedo a soltar. Este año aprendes algo importante. El amor no se sostiene por costumbre, sino por presencia. Aprendes a elegirte sin cerrar el corazón, a moverte sin romper. Vincularte desde la presencia cambia completamente tus relaciones.
Momentos del año donde aflojar es clave. A lo largo de 2026 habrá momentos en los que la vida te pida soltar un poco el control, porque necesitas confiar más. Si sientes resistencia, tensión en el cuerpo o miedo a cambiar, no te fuerces. Ese es el momento de respirar, volver al cuerpo y recordarte que sigues a salvo. Para finalizar y como detalle para acompañarte en este año tan transformador, he querido hacer algo distinto. No solo hablar de energía y procesos, sino ofrecer algo que pudiera acompañarte de verdad. Por eso he creado una canción para cada signo. Para inspirar, para sostener, para ayudarte a integrar todo lo que se mueve durante este año 2026. Para cerrar y como forma de acompañarte en este proceso tan profundo, he querido ofrecer algo más que palabras. Las canciones de los signos están reunidas en la playlist del canal Música Astrológica 2026 por signos. Te dejo también el enlace en la descripción de este vídeo. Escúchala cuando lo sientas, la canción va a estar ahí para ti. Puedes escuchar tu canción cuando necesites, pararla cuando lo desees o cuando sientas que algo se está acomodando por dentro. Solo deja que te acompañe. Y además también de forma gratuita, he dejado preparado un cuaderno de signos 2026 en PDF, con todos los signos y sus características anuales, preguntas para reflexionar y más herramientas para acompañarte en todo este proceso. El cuaderno es gratuito y lo tienes en la descripción de este vídeo, en mi canal de Telegram y en mi web, por si te apetece trabajar este año con más calma. Si algo de lo que compartí hoy resonó contigo, déjamelo saber en los comentarios. Y si te apetece acompañarme durante todo 2026, puedes suscribirte al canal y darle like al vídeo. Eso ayuda mucho a que este proyecto siga vivo. Gracias por vuestra visita y hasta el próximo vídeo.